¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me gusta. Hola, ¿qué tal? Pues estamos aquí de nueva ocasión, aquí en Real de 14. Real de 14, Pueblo Mágico. Ya tiene muchos años que no venía por aquí. Ahorita voy a hacer una caminata al Cerro del Quemado. Una caminata como lo hacían los antepasados, los huicholes. Bueno, lo siguen haciendo, ¿verdad? Pero vamos a tratar de llegar de Real al Cerro del Quemado. Y les voy a mostrar algunas imágenes, alguna información de interés. Entonces es para todo público. Este es el camino del túnel de Ogarrio, derecho, derecho, derecho a Cerro del Quemado. Vamos a ver qué tal nos va. Y dale me gusta, ayúdame, suscríbete al canal y sé feliz. Ánimo, viaja con nosotros. Saludos. Entonces, seguimos en la caminata. Si se dan cuenta, esta era una mina anteriormente, una mina ya muy antigua y un beneficio. Entonces ya está abandonado. Tiene detalles estilos arábigos y como ven ya está todo cerrado, porque bueno, lo van a restaurar, van a hacer unos trabajos de aquí. De hecho están midiendo unos ingenieros porque van a renovar todo esto para hacerlo más atractivo. Vamos a seguir la caminata, es algo interesante. Tiene algunos años, como les digo, y bueno, vamos a ver si llegamos. Esto es para pues, renovarnos y purificarnos y buscar la salud mental, buscar la energía del cosmos, buscar la energía del ojo de venado, del saber, la energía del cosmos. Seguimos, vamos. Como les digo, se acabó la calle, y ahora vamos por toda la barranca, miren, para allá andábamos, vamos a caminar este cerro. Chequen para acá arriba, ¿sí? Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si podemos llegar. Vamos a ver qué procede, ¿sí? Una caminata. Seguimos por acá arriba. Aquí vamos a ir subiendo. Uf. Medio me acuerdo por dónde es el camino. Uf. Pura barranca.
Supongo que es por este camino. Supongo. Bueno. Porque puede ser por aquel. Y me he equivocado. Pero vamos a seguir subiendo por aquí. A ver cómo llegamos. ¿Sí? Como quiera salimos. ¡Ánimo! Viene un señor. Buenas. Buenas. ¿Será el camino para el quemado? Muy bien. Muy bien. Hey. Sí, tenía la duda yo porque está la carretera aquella. Por allá entra el otro por aquel lado. Está aquel árbol que brinca así. Pero está más lejos. Toda la vuelta esa. Aquí corté vuelta. Y todo aquí corta derecho. Y aquí va a agarrar derecho a mano izquierda. No leo así. Ahí van los señalamientos, unas láminas que están ahí. Ah, fíjese, porque aquí hacen falta. No hay. Ahí aquí en el puerto de adelante, ahí Sí. están. Y para allá arriba, ¿dónde está esa ruina? ¿Qué es? Allá era una mina abandonada que está allá. Ya no produce. No. Esta tiene. Se paró en el 91 Ajá. esa mina. Ahí trabajé yo como unos 11 años en esa mina. Ah, sí. Sí. ¿Y qué produce la mina? ¿Qué produce? ¿Plata o qué? Plata. Ah, Sí. interesante. ¿De qué empresa era? Porque esta es Bonanza, ¿no? ¿Eh? ¿Esta cómo se llama? Bonanza. Es una nueva, otra nueva empresa que andaba. Parece que van a reconstruir aquí enfrente todo. Esa es Real Bonanza. Real Bonanza, sí. Nomás ¿Y donde usted trabajaba, cómo se llama? Se llamaba. ¿Cómo me acuerdo cómo se llamaba esa? Restauradora de las minas de 14. Ah, Sí. ¿cuánto duró ahí? 11 años. ¿Cómo se llama usted, jefe? Dolores Coronado. Dolores Coronado. Sí. Coronado. Nativo de aquí del pueblo de Real. ¿O llegó? No, yo llegué acá de un rancho que está acá, para este lado de la sierra acá. Pero de aquí mismo, de la En el mismo zona. municipio, sí. Sí, pues es que es muy bonito. Sí. Muy famoso el lugar. Sí. Viene mucha gente. Tiene mucha gente. Muchos artistas. Sí. ¿Y su burrito cómo se llama? Sí, que el pinto. El Pinto. Sí. ¿Qué trae? Paja, ¿verdad? Yo traigo paja de razojo, ya tengo una milpa allá por allá en la subida del Quemado. ¿A poco hay milpa acá? No tengo una milpilla yo. Es que aquí se batalla con el agua, ¿no? Sí. Se batalla con el agua. Sí. Bueno, jefe, pues yo voy a entonces seguir el camino. Ya aquí me toca la lomita. Ahí voy bajando, veredeando. Sí, ahí va, ya para allá ya está muy andado. Porque ya entran los caballos Los que van de aquel lado. Sí. Ah, Y muy bien. se ve el cerro allá enfrente allá. Sí, he ido, pero hace muchos años. Ahorita Bueno. voy a recordar viejos tiempos. Gracias. Pues ahí tienen, amigos. Esta es una brecha que no tiene letrero, no tiene señalética, no hay señalética. Y aquel es el camino que toman todos. Ahí está la mina. Vamos a seguir, que es pura subida. Pura subida, pura subida, señores. Venga, amigos, seguimos. Este es el camino. Este es el camino del saber, el camino de la energía, el camino de Dios, los astros, el jicuri, el ojo del venado. Es el lugar de la paz total. Vamos a seguir. Este es el camino. ¿Se dan cuenta? Pasamos un poco ya
lo agreste. Somos un poco lo agreste, pero lo que quiero ver, así la panorámica, allá de aquel lado, parece como un elefante que está el lomo, la cabeza, por acá, el lomo de un elefante, así. Ese es el lugar, ese es el lugar del cosmos. El quemado no se vende, el quemado no está en venta, es un lugar sagrado, es la catedral, ¿sí?, de los huicholes. Vamos a seguir, venga. Miren acá de este lado, otra montaña, ¿sí? Vamos, vamos. Vamos. Sí, se ve cerca, pero realmente desconozco cuántos son los kilómetros, cuánto es el camino. Es una montaña muy alta, pero seguimos. Miren. Seguimos caminando, haciendo ejercicio a la vez. Si se puede. Seguimos en esta ruta, la ruta del peyote, la ruta del Wirikuta. ¿Qué les parece? Me gusta. Suscríbete, dale like, ayúdame, échame la mano en mi canal. Ok, seguimos, vamos adelante, todavía nos queda un buen de camino, venga, nos queda un buen de camino. Sí, es por aquí. Es que hay que bajar toda esa barranca. Lo voy a subir. Vamos a ver qué tal. Entonces esta gente hacen su ceremonia, vienen de Nayarit, de Jalisco, vienen los huicholes a hacer una ceremonia para dar gracias al cosmos, a sus dioses. También se dice que los jóvenes de 18 años aquí llegan, claro que sean huicholes 100%, les hacen una ceremonia porque ya son jóvenes y que ya pasan a ser adultos, son como guerreros, ¿sí? Y tienen que darles
la purificación, el permiso al venado, ¿sí? Que ese es un emblema para ellos, es algo sagrado. Y bueno, es padre toda la cultura huichol, así como los mayas y como en la Huasteca, los Tenec. No cabe duda que México es hermoso. Lástima que bueno, se acaba lo natural. Aquí ando pues solo entre el desierto, solo en las montañas. Ahorita vamos a la parte alta, después de una buena caminata. Y bueno, es que yo traigo unos turistas que, pues fíjate, vienen de Cancún. Vienen de Cancún a conocer la Huasteca y no perdieron la oportunidad para la Venecia Real de 14. Pero ellos están tomando un tour a la estación Huatley, a la estación de Real, en la Willins. Yo como quiero hacerles estos recorridos poco a poco, mostrarles los recorridos que voy a empezar a hacer para que se den cuenta de lo que hay por acá, donde no se pueda hacer así de manera personal caminando, pues habrá que pagar los servicios, ¿verdad? Pero a mí en lo personal, siempre que vengo a este lugar me gusta hacerlo caminando, porque es una manera de, pues también de agradecer, una manera de agradecer, porque bueno, han pasado muchas cosas, mucha gente ha muerto, muchos amigos, y bueno, pues uno ya está grande, ya vivió, y pues la verdad yo, bueno, ese Dios que manejan en la iglesia católica, pues no me convence mucho, ¿sí me explico? Sí, a mí no me convence mucho que tengas ahí, pues, muchos seguidores, ¿no? Sí, respeto, pero no me gusta ni los evangélicos, pues nada de eso de que pues se llenan de gente los templos. Y bueno, la verdad yo prefiero esto, prefiero la montaña, prefiero el mar, el río, donde ahí se refleja el Dios, pues el Dios supremo, ¿verdad? El Dios que traigo adentro, el Dios en el que yo pienso, el Dios que yo quiero. Y miren, si se dan cuenta, aquí no hay nadie. Voy a hacer un giro. Miren. ¡Eh! 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 Ese es el grito que voy a dar allá arriba, a los 4 puntos cardinales. Y voy a hacer una oración. Una oración para que me siga protegiendo otros 50 años. ¿Sí? El Dios de los huicholes, el Dios de los Tenec, Dipac, el Dios del maíz. ¿Sí? Entonces, Tlazolteotl, ¿sí? El de la fertilidad, la diosa, ¿sí? Xochipilli, esas deidades son las que les voy a dar gracias. Y bueno, a lo mejor estoy mal, a lo mejor pues me castiga Dios, ¿verdad?
Pero no creo que me castigue Dios, porque ya fueron muchos años de vida, el cual estoy agradecido, ¿sí? Muy, muy agradecido. He tenido fallas, he tenido bajas, altas, pero seguimos. Eso de estar ahí cómodamente en la iglesia de la plaza, ¿verdad? Pues ya no. Cómodamente ahí en el templo los domingos, ¿verdad? Sí, pues yo ya no comulgo, no comulgo. Entonces, pues hay que seguir. Si ustedes comulgan y van los domingos, mis respetos, mis respetos. Y discúlpenme, perdónenme. Sale. Está venteando fuerte. Fuerte viento se viene. Fuerte viento. Qué rico. Sí. Bueno, le voy a cortar. Chao. Adiós. Adiós. Ya me estoy cansando ya, madre. ¡Ah! 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 Nadie. ¿Quién me copia? Ya falta menos, ánimo. Venga. Solo completamente. No hay nadie. ¡Nadie! ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Aquí, aquí, aquí. ¿Hay alguien allá? Allá, allá, allá. El eco. Es el eco. Y luego te llegan unos turistas en una cueva. Pero venía el niño. Bueno, este es un chiste, no voy a hacerlo de platanito. Venía un niño y pero el niño tenía, pues estaba gangosito, ¿verdad? Gangosito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo quiero, también, yo quiero, yo quiero. Y le digo, ¿quieres hablarle a la cueva? Sí. Y quiero cueva. Pues dile, decía, dile, grítale ahí, grítale. ¿Quién anda ahí? Y dice, ¿quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Y entonces el morrillo. ¿Quién anda ahí?
No me contesta. No me contesta. Dile otra vez, dile. Más fuerte, le digo, fuerte. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Y le contesta a la cueva. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Me gusta. Vámonos. Seguimos. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Pues ya casi estamos en el punto adecuado. Casi estamos por llegar. Entonces, nada más como comentario, si van a venir a este lugar, al Cerro del Quemado, y pueden hacerlo a caballo o pueden hacerlo caminando. Sí, depende de la idea que traigan, lo que quieran hacer. En este caso, bueno, yo porque pues se puede decir que traigo una manda o algo así, ¿verdad? Entonces, como les explicaba hace un rato, pero no sé cuánto es en tiempo caminando, no sé cuántos kilómetros son, está un poco retirado, sí. Vale la pena caminarlo, claro que sí, es una experiencia muy bonita. Pero también comentarles que ya en la parte final, que es donde casi estoy yo ya ahorita en este momento, en esta etapa final, pues sí es más complicada la subida. Si se dan cuenta, miren, por ejemplo ahí, seguimos subiendo. Ya es más intensa la subida, pero les repito, pues vale la pena. Entonces, vamos a seguir, ya estamos por llegar. Y como les digo, miren, qué bueno que no hay nadie, porque así voy a poder hacer mi agradecimiento por 50 años y más, por todo lo que me ha dado la vida y por estar aquí y por compartirles a ustedes esta caminata, este sendero en la sierra de Real de 14. Vale la pena. Me gusta, suscríbete, ayuda a mi canal huasteca.com.mx. ¿Sale? Seguimos. Amigos, pues ya estamos aquí. Atrás de mí está el círculo del cosmos, el círculo de los astros, de las deidades. Bienvenidos al Cerro del Quemado. Es un gusto estar aquí y es un gusto compartirles este lugar mágico, único en el mundo, la Catedral de los Huicholes, el Cerro del Quemado, que estuvo amenazado por algunas empresas mineras. Miren, gracias a los grupos independientes y a la comunidad huichola, algunos artistas interesados en la cultura, en lo ancestral, que rescataron este lugar. Y para mí es un gusto compartirles y estar aquí, porque vamos a hacer una oración. Sí, vamos a hacer una oración y vamos a estar aquí tomando toda la energía de este lugar. Voy a descansar un poco y vamos a ir al lugar más, bueno, más adelante. ¿Sí? Sigue el camino. Permítanme tantito, continuamos. Gracias. Seguimos caminando este sendero, pero ya estamos en la parte alta
del quemado. Vale la pena que vengan. Programen su viaje a Real de 14 y aventúrense a esta caminata. Está cayendo. Vean. Qué padre. Miren qué bonito. Y aquí ya son los límites. Aquí me marca un lienzo que aquí son los límites. Ya no podemos pasar, aunque podemos hacer un brinquito acá. Pero ya aquí ya no se puede ingresar. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Toda esta parte de allá abajo es estación Wadley, ahí enfrente, estación 14, Vanegas, de qué lado, y son los límites de Zacatecas, del estado de Zacatecas. ¿Sí? Entonces, pues aquí la vamos a dejar, ahí está nuestro solecito. Ok, es lo que les quería mostrar. Vamos a irnos para acá, a seguir, porque hay que hacer la ceremonia.
algunas ofrendas. ¿Se dan cuenta? Con todo respeto. Cuernos de venado, porque esta es la ceremonia. ¿Sí? Ok, venga. Me encontré esto, miren. Había más, pero por respeto solamente traigo esto para mí. Sé que con esto voy a hacer la oración. Espero que se capte, espero que se entienda. Miren. ¿Ya lo vieron? Ok. No voy a decir el nombre, no voy a decir detalles. Esto es sagrado. Ok. Voy a quitar el sombrero. Quito el sombrero. Pongo unas piedras aquí para que no se me huele. ¿Sí? Voy a empezar. Ahí. Sí. Ah. Ay, ay, ay. Miren. Oh. ¡Ah, hace frío! Hace frío y ventea. ¡Oh! La energía es el ojo del venado. Es algo energético. Voy a hacer la oración. ¡Ah! 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 Tú eres mi luz, mi salvación. ¿A quién habré de temer? Los malvados se juntan para atacarme y destruirme, pero tú estás de mi lado. Tú eres mi pastor, nada me falta. En verdes praderas, en desiertos me haces descansar. A las aguas tranquilas me conduces y me llevas por caminos rectos para hacer honor a tu nombre. Tú eres la estrella, el cielo, el astro, el mar, el desierto, el venado, el jaguar. Tú eres la fuerza, eres el poder. Ilumina mi camino. No me dejes. Ya fueron 50 años que me has guiado, 50 años que me has abierto caminos. Ayúdame, ayuda a mi gente. Tú eres el día, tú eres la noche, tú eres el mar,
Tú eres el cielo. Tú eres el cosmos. Tú eres la vida. Ayúdame. Tú eres mi Dios. En ti confío. Tú vas por delante y yo atrás de ti. Ábreme el camino. Ayuda a nuestros antepasados, a mis abuelos, a mi madre, a mi padre, a mis hijos. Tú eres el rey, rey de reyes, y yo soy tu príncipe. Gracias, gracias por todo. Aquí estoy vivo. Gracias. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, Jesús. Voy a hacerme un poco para atrás. Un poco para atrás aquí. Abro mis brazos fuertes a la vida, dice la canción. Estoy tomando energía en la montaña sagrada del Wirikuta. En la montaña sagrada del Quemado. En la presencia del Todopoderoso. Estoy aquí acompañado. No estoy solo. Están conmigo 2 ángeles, 2 hermanitos, 2 niños que quiero que pasen aquí a este lugar conmigo. Pásale, Juanito, por favor. Ven. Él es de origen huichol. Es el guardián de este cerro. Viene su hermanita. Pasa, mija, por favor. Ella también es guardián de este cerro. Guardián del sitio sagrado del Cerro del Quemado. Si vienes algún día, dales la vuelta. Ellos están aquí en la parte más alta. Ayúdalos. Ahora que se acerca una temporada navideña, ayúdalos. Tráeles un suéter, tráeles un regalo de Santa Claus, tráeles un detalle. No vengas con las manos vacías. Ellos están aquí y te lo sabrán agradecer. Aquí no hay necesidad que preguntes por ellos. Ellos son los únicos habitantes, los únicos niños, los children del Quemado. Gracias, gracias totales, gracias. ¡Oh! ¿Ustedes también? ¿No? Vámonos. ¿Hasta dónde van a ir? ¿Allá? Sí, la Casa Blanca. ¿Eh? La Casa Blanca. ¿Hasta allá van? Sí. Vámonos, ¿vienen conmigo entonces? Vámonos. Hola. Hola. Diles en tu lengua materna. Háblales tu idioma, los dos. Que vengan aquí, diles, júntense los dos. Diles. Diles cómo te llamas. Diles. Aranza. Aranza, qué bonito nombre. Que vengan acá a la montaña del Quemado. ¿Me quiere? ¿Tú? Que vengan a la montaña del Quemado. Aquí los esperas. ¿Sí? Diles. Que vengan en el Cerro Quemado que los espero. Sí. Aquí, Aranza. Saluda. Vengan, diles. Vengan. Al Quemado. Al Quemado. Estamos esperando aquí para Sí. que nos traigan regalos. Esperamos aquí.